quería salvarnos. Fue la decisión de Dios, fue la opción de Dios. Y es bien importante que entendamos este punto. No somos salvos porque merecemos la salvación. No somos salvos porque somos buenas personas. No somos salvos porque vamos a la iglesia y porque hacemos buenas obras, cualquier otra cosa. Somos salvos porque Dios quería salvarnos. Ya, nada más. Porque Él es Dios y Él hace lo que Él quiere. Porque Él decidió salvarnos. ¿Por qué somos salvos? También porque Dios nos mostró su gracia, capítulo 2, versículo 11, su bondad y su amor, capítulo 3, versículo 4, y su misericordia, versículo 5. Entonces es importante poner estas cosas en orden. Somos salvos porque Dios quería salvarnos, porque Él es un Dios de gracia, de misericordia, de bondad, de paciencia, de amor. Porque Dios es bueno. Esa es la respuesta. ¿Por qué somos salvos? Porque Él es un buen Dios que quiere salvarnos. La segunda pregunta, ¿cómo somos salvos? Por la gracia de Dios. Capítulo 2, versículo 11. Somos salvos por la gracia de Dios. Pero hay más. Por la gracia de Dios, somos salvos por el sacrificio de Cristo. Capítulo 2, versículo 14. Entonces, por la gracia de Dios, Jesús murió en la cruz por nosotros. Dios el Padre recibió el sacrificio de Cristo, su Hijo perfecto, siendo Dios y hombre. Dios el Padre aceptó el sacrificio, la obra de Cristo. Somos salvos por la gracia de Dios, por la obra de Jesucristo. Pero hay más. Somos salvos por la gracia de Dios, por el sacrificio de Cristo, por la obra del Espíritu Santo. Capítulo 3, versículos 5 y 6. Entonces, es importante entender algo. Dios Trino decidió salvarnos. En nuestra salvación, Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo están trabajando juntos. Un solo Dios en tres personas, la Trinidad, está trabajando para salvarnos. Porque Él quiere salvarnos. Porque Él es un Dios de gracia, de amor, de bondad y de misericordia. En capítulo 3, versículo 5, dice que Él nos salvó, Dios nos salvó, no por las obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo. La palabra regeneración tiene la idea de crear nueva vida. Somos nuevos en Cristo. Es la obra del Espíritu Santo. La palabra renovación es hacer nuevo. La renovación es un... No sé si tiene sentido en el español, creo que sí, pero la renovación es un rehacer con la promesa de la esperanza de vida eterna.
por la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, somos nuevas criaturas. Somos una nueva creación. Somos salvos. Entonces, en nuestra salvación, por la gracia de Dios, tenemos regeneración y renovación. Somos diferentes por la obra del Espíritu Santo. Dice que Dios el Padre derramó el Espíritu Santo sobre nosotros, escuchen, abundantemente por medio de Jesucristo nuestro Salvador. Y en versículo 7 dice que somos justificados por la gracia. Otra vez, la gracia de Dios. Somos salvos porque Dios decidió salvarnos por la gracia de Él. Por el sacrificio de Cristo, por la obra del Espíritu Santo. Somos justificados por la gracia de Dios. Es interesante al pensar en Romanos 5:1 que también somos justificados por medio de la fe. Somos justificados por la gracia de Dios, por fe. Entonces, decimos, somos salvos por fe. Somos justificados por fe. Y es la verdad y necesitamos entender esta verdad. Somos salvos, somos justificados por fe. Pero, ¿de dónde viene la fe que nosotros ponemos en Cristo para recibir la salvación? La fe es un regalo de Dios por la gracia de Dios. Es decir, Él nos da la fe para que pongamos nuestra fe en Jesús. Entonces, otra vez, Dios es el autor de nuestra fe del inicio al fin. Él es el autor de nuestra salvación del inicio al fin. Todo es la obra de Dios. Y claro, tenemos una responsabilidad, poner nuestra fe en Jesús. Pero Él nos da la fe. Un ejemplo. Si mi hijo quiere comprar algo, ok, pero él me dice, Dad, papá, no tengo el dinero para comprarlo. Ok, yo quiero darle $5 para hacer la compra. Entonces, él hace la compra, pero la plata es mía. Pero yo le di a él la plata para hacer la compra. Entonces, él puede decir, yo compré esta cosa, y es la verdad. Yo puse mi fe en Cristo, y es la verdad. Pero Dios me dio la fe para poner mi fe en Cristo, para recibir la salvación. Somos justificados por la gracia de Dios y por fe. Pero quizás estoy equivocado. Pero aquí, en este punto, yo pienso que muchos cristianos tienen una lucha. Muchos cristianos, sabiendo que son salvos por la gracia de Dios, lamentablemente, todavía llevan el peso de la culpa de sus pecados del pasado. Déjeme repetir eso porque yo creo que es importante. Muchos cristianos, y yo digo cristianos verdaderos, sabiendo que son salvos por la gracia de Dios, lamentablemente llevan el peso de la culpa de sus pecados del pasado. Un ejemplo. Y yo creo que está bien usar este ejemplo. Pero el ejemplo de mi mamá. Mi mamá, ella sabe que ella es cristiana.
Para mí, ella es una mujer muy piadosa. Ella tiene muchos años en la fe. Pero hasta este día, todavía ella a veces tiene dudas sobre la salvación. No estoy seguro. Solamente es lo que yo pienso, es mi opinión. Pero yo creo que a veces el raíz de la duda de mi mamá es porque ella todavía está pensando en sus pecados antes de su salvación. Y ella piensa, yo sé que yo soy salvo por la gracia de Dios. Pero ¿cómo es posible salvar a una persona como yo? Y ella sabe que ella está justificada, pero todavía la lucha de llevar el peso del pasado, de la culpa de sus pecados. Entonces, hermanos, yo creo que es importante entender que somos justificados. Yo pienso que para mi mamá y también para cada uno de nosotros es importante predicarnos a nosotros mismos el Evangelio cada día. Es importante recordarnos de nuestra salvación. Soy salvo, soy justificado, no por mis obras, sino por el sacrificio de Cristo, por la gracia de Dios, por la obra del Espíritu Santo. Somos justificados. Somos inocentes en los ojos de Dios. La justificación es una declaración legal. Es el juez diciendo, usted es inocente, inocente, inocente. Solamente porque yo declaro que usted es inocente. Nada más. Por la obra, el sacrificio de mi Hijo. Somos justificados. Yo creo que a veces, y fue el caso mío hace muchos años, a veces cuando no entendemos la salvación, cuando no entendemos la justificación, la obra de Cristo, estamos inseguros. Llevamos la inseguridad. Un ejemplo. Dios me salvó cuando yo tenía 6 años. No dudo eso. Yo puse mi fe en Cristo. Me arrepentí de mis pecados cuando yo tenía 6 años. Pero yo estaba una persona muy insegura. Y a veces la tentación es, yo hablo por mí mismo. A veces mi tentación era llamar la atención a los pecados de otras personas. Porque si yo puedo llamar la atención a los pecados de otras personas, no es correcto, pero yo podría decir, yo soy mejor. No sé si tiene sentido, pero el punto es que cada uno de nosotros necesitamos entender que si somos salvos, somos justificados, inocentes en los ojos de Dios. Y claro, hay pecado. Y no es posible ignorar los pecados. Pero el punto es que cada día, cada momento necesitamos predicarnos a nosotros mismos y necesitamos recordarnos entre nosotros que somos salvos por la gracia de Dios. Somos salvos por la gracia de Dios.
también es importante entender, no somos salvos por nuestras obras. Versículo 5 de capítulo 3. Yo quiero leer versículo 4 también. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor hacia la humanidad, Él nos salvó no por las obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. No somos salvos por nuestras obras. Nuestra salvación no es el resultado de nuestras buenas obras. Nuestras obras son los resultados de nuestra salvación. Es bien importante entender este punto. Como cristianos, hacemos buenas obras, pero nunca hacemos buenas obras para merecer, para ganar nuestra salvación. No, hacemos buenas obras porque somos salvos. Yo estoy pensando, porque yo sé que yo he hablado por casi 30 minutos y la verdad es que yo no he alcanzado la mitad de este mensaje. Y no creo que para mí haya tiempo para cumplir todo el mensaje. Entonces, yo pienso es mejor parar aquí y seguir hablando sobre nuestras buenas obras el próximo domingo. No es para derrumbar, pero yo quiero... No quiero predicar solamente para terminar una predicación. Yo quiero que nosotros aprendamos juntos de la importancia de hacer buenas obras. Entonces, para terminar, las dos preguntas. ¿Por qué somos salvos? Porque Dios decidió salvarnos por su gracia. ¿Cómo somos salvos? Por la gracia de Dios, por el sacrificio de Cristo, por la obra del Espíritu Santo. Ahora somos justificados, declarados inocentes en los ojos de Dios. Entonces, somos salvos del pecado. No tenemos que quedarnos en el pasado. Olvidamos el pasado. Y por la gracia de Dios ahora vivimos para la gloria de Dios. Somos salvos del pecado, somos salvos para la santidad. Es decir, vidas piadosas. Me gusta un comentario en la Biblia de estudio ESV, la versión English Standard. No sé, una traducción. La Biblia ESV. El comentario dice, renunciar o abandonar la santidad en nuestras vidas es despreciar el sacrificio de Cristo. Entonces hay que entender, como yo dije el domingo pasado, porque somos salvos por la gracia de Dios, debemos vivir piadosamente, santos. Somos salvos para la santidad, para hacer buenas obras. Entonces, una tercera pregunta para terminar. Y discúlpame porque yo sé que ya dije para terminar. Yo dije para terminar, pero es la verdad. Para terminar en este momento, la tercera pregunta. ¿Usted
ha sido salvo del pecado? Es la pregunta más importante. ¿Usted ha sido salvo del pecado? Si su respuesta es no, no soy salvo, no soy cristiano, por favor, se arrepiente de sus pecados y confíe en Cristo y será salvo, porque es la promesa de Dios. Creer en el nombre de Jesús y será salvo. Jesús dijo, vengan a mí a todos. La invitación es para todos. Usted puede tener vida eterna, esperanza, paz, gracia en su vida. Dios nos ofrece la salvación. Otra vez la pregunta, ¿usted ha sido salvo del pecado? Si la respuesta es sí, recuerde también que ha sido salvo para la santidad, que se demuestra por su carácter piadoso y por sus buenas obras. Y otra vez vamos a conversar más sobre las buenas obras el próximo domingo. Pero también es la promesa de Dios. Oremos. Dios Padre, gracias por tu palabra, tu misericordia, tu gracia, tu paciencia, tu bondad. Dios, esta mañana yo pienso que necesitamos recordarnos de nuestra salvación. Es lo más básico de nuestra fe, yo sé. Sin embargo, Dios, a veces la tentación es, no sé, olvidar de tu gracia. La tentación a veces es pensar que tenemos que hacer algo o podemos hacer algo más para merecer tu favor. Dios, ayúdanos a cada uno de nosotros quedarnos en esta verdad por un momento. Yo digo, acompañarnos es como, sí, quedarnos en la verdad de nuestra salvación. Si podemos entender, Dios, que somos justificados por tu gracia, es como sabemos que tenemos libertad. Es posible vivir piadosamente, es posible hacer buenas obras. Gracias por esto, Dios. Gracias otra vez por nuestra salvación. Lo oramos todo en el nombre de Jesús. Amén.